Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer esta bufanda súper bonita y en tendencia, con una puntada muy sencilla, una vuelta que se repite, apto para principiantes y que tejeremos en un par de días o un par de tardes. Muy fácil de hacer. Bueno, con el material que queráis. Yo os recomiendo una lanita con pelito y además trabajada con un gancho de un número mayor al grosor que estéis utilizando. Yo estoy utilizando el número 8 y el grosor de mi lana es... Lo podemos medir, ¿no? Lo voy a medir un poco porque me preguntáis después qué grosor y como yo me las hago muchas veces, esto es este material que viene en cono, que es una lanita con pelito, y yo he hecho una mezclita para romper un poquito, que no sea así de este tono así tan liso, y lo que he hecho es pues meterle un par de hebritas del moradito y un par de hebritas de un gris muy clarito y ya 3 hebritas del clarito. Pero bueno, estas lanas matizadas ya también te las venden, así que tú eliges tu color o hazte lisa. Yo he utilizado dos matizados, uno que sería este que solo lleva una hebra gris y una moradita y lo demás todo blanco, y luego otra parte que la he hecho un poquito más de color. Le he metido, como digo, 2 hebras de cada color y del blanco he metido 3 para hacer un matizado un poquito con más tono. Pero ya te digo que no es lo importante es que tú elijas el grosor adecuado. Y bueno, si yo lo pongo aquí en el metro, yo diría que es un grosor de 4 milímetros. ¿Vale? 3,5, 4 milímetros y trabajado con un gancho del número 8. Pues simplemente vamos a montar un múltiplo de 4 más 1. Entonces yo empecé por aquí, aunque aquí está mi línea de cadena. Yo después, para terminar, he hecho como una vuelta extra hacia allá para terminar así con esta puntada igual que en la otra punta, ¿vale? Pero aquí debajito estaría mi línea de cadena. Yo he montado 28 más 1, 29 cadenas, porque ya tengo la medida. Y la medida sería de ancho. Tienes que montar una cantidad de cadenas que te midan, bueno, pues en mi caso unos 32 centímetros. 32 centímetros de ancho. 30 a 32 centímetros de ancho. Con 28, que es el múltiplo de 4 más 1, he tenido. Si tu material es más grueso o más fino, adáptalo a la cantidad de puntos múltiplo de 4. Pues he estado trabajando todo el tiempo con esta puntada de una vuelta que se repite durante 1,5 metros. Pero cuando yo he tenido 1 metro, cuando he tenido el metro ya tejido, que me viene aquí, yo he puesto un marcador. He cambiado el tono porque yo he querido. Tú podrías seguir con el mismo tono. Al metro cambias el marcador y trabajas medio metro más, o sea, para tener el 1,5 metros, pero ya tienes marcado, esto es importante, ya tienes marcado, porque después aquí, yo ya he puesto otro marcador aquí, vamos a cerrar, entonces pongo aquí otro marcador, vamos a cerrar y de aquí vamos a sacar un cuello, ¿vale? Pues muy fácil. Yo he puesto el marcador al metro, entonces lo que hago después es doblar por mitad, ¿vale? Cojo aquí, hago así la mitad. Mirad. ¿Veis? Y ya pongo el otro marcador donde esté a la misma altura. De este lado. ¿Para qué? Para que yo ahora sepa dónde tengo que sacar mi cuello, el cuellecito alto que vamos a hacer. Entonces, primero voy a mostrar cómo se trabaja esta puntada. Voy a trabajar 32 centímetros por 1,5 de largo con esta puntada. Haréis, conforme vayáis trabajando, cuando llevéis 1 metro, la marca. Continuaréis medio metro más, doblaréis por la mitad y a la misma altura donde habéis puesto la marca, ponéis otra marca. Y ya lo tendríamos preparado para que el siguiente paso, que es cerrar aquí y hacer el cuello. Bueno, pues vamos a hacer ese múltiplo de 4 más 1. Hago aquí el nudo de inicio y empiezo a montar cadena de 4 en 4 hasta tener la medida. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Y bueno, pues hago más 1. Vamos a suponer que ya tengo los 28 y el más 1, ¿vale? Entonces tú ya tienes aquí tu medida de 32 centímetros, 30 o 32, y empezamos con la puntada. Y haríamos 2 cadenas. Este sería como nuestro primer punto. Es como si fuera un medio punto, ¿vale? Y ahora voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago un punto bajo entrando aquí en la cadena, pero no solo en la brita de arriba, sino también en la de abajo, y hago en ese mismo punto un punto bajo, lazada y medio punto alto. Y repetimos esto todo el tiempo. Salto un punto y en el siguiente punto bajo y en el mismo sitio lazada y medio punto alto. Salto una cadena y en la siguiente punto bajo, lazada, medio punto alto. Vamos así todo el tiempo. Salto una cadena en la siguiente punto bajo, lazada, medio punto alto. Continúa así hasta el final. Cuando llegas al final te queda, saltas una cadena, te queda la última cadena, haces punto bajo y medio punto alto. Bueno, pues esta es la puntada y esto es lo que se repite. De nuevo, cada vez que empiezo una vuelta hago 2 cadenas, giro. ¿Dónde vas a hacer el primer punto? Saltas un punto, te vienes al que es punto bajo. Es el boquetito más grandecito. El que tienes delante es el medio punto alto. El siguiente es punto bajo, ¿veis? Aquí tengo un medio punto alto y aquí un punto bajo. En el punto bajo hago punto bajo, lazada, medio punto alto. Salto un punto que es el medio punto. En el punto bajo hago punto bajo. Un segundo, que me he quedado así. Punto bajo, lazada, medio punto alto. Salto el medio punto alto aquí, donde tienes el boquetito más grande, veis que se visualiza bastante bien. Es que te va sin tenerlo que contar. Pues ahí hace punto bajo y medio punto. Al siguiente, punto bajo, medio punto. Se te va el gancho al sitio, porque si tuvieras que irte al anterior ya te tienes que venir como para acá. Y te cuesta más, además no está tan marcado el punto. Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto en el mismo sitio. Punto bajo, medio punto en el mismo sitio. Y aquí ya, mirad lo que vamos a hacer. Aquí tengo el punto bajo, pero no voy a hacer ahí los 2 puntos. Voy a hacer aquí el punto bajo y retiro un poquito el punto y justo detrás están las cadenas, ¿veis? Pues ahí en medio es donde voy a hacer el medio punto. Entonces aquí hago el punto bajo y el medio punto lo hago aquí. Ni en la cadena ni en el punto. Retiro esta lazadita y ahí en el centro hago medio punto alto. Ya llevaríamos 2 vueltas. Repito la misma vuelta todo el tiempo. 2 cadenas, giro, me voy al punto bajo, ¿veis? Este te lo salta aquí. Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto. Punto bajo,
medio punto. Completamos la vuelta y cuando llegamos al final, recordad que aquí en el punto bajo hago un punto bajo y el medio punto lo hago aquí entre el punto y las cadenas. Dos cadenitas, giramos y repetimos. De nuevo haríamos. Perdón que he cogido la lazada. Y el primero es un punto bajo, medio punto, ¿vale? Todo el tiempo así. Esta sería la puntada. Puedo continuar así, hacer una bufanda más con vosotras, porque fijaros qué sencillo, es que lo he hecho en nada de tiempo, casi sin mirar, te queda una puntada muy bonita, muy fácil. ¿Y para qué queremos más para este tipo de bufanda? Yo creo que para que te dé esa fluidez que tiene y esa caidita, no podemos cargar ni con una puntada que pese mucho, ni con un material que pese mucho, y además debería estar trabajado así, con un gancho gordito para que quede esponjoso. Ese es el truco. El resultado es este y te queda todo esponjosito, calentito y súper fluidito. Bueno, pues una vez que hemos puesto los marcadores, que ya te he indicado cómo se pone al principio del vídeo, no lo voy a repetir. Yo tengo mis marcadores ya aquí ubicados en el sitio perfecto para cerrar mi cuello. ¿Qué hago? Pues lo voy a cerrar. Así que cojo uno de los marcadores, por ejemplo este, bueno, mejor este porque como tengo el cambio de color, si se me saliera, sé dónde tengo que volverlo a poner. Y hago así donde tengo el otro marcador. Ya puedo quitar este. Ya tengo con un solo marcador esto cerrado. Bueno, esta sería mi parte delantera de la bufanda, donde tengo el marcador y donde tengo el cierre. Entonces lo que voy a hacer es garantizarme que he trabajado, tengo la pieza del derecho. Otra cosa que os voy a decir es que cuando tú terminas, esta es mi terminación. Aquí termino con la vuelta del derecho, para que te quede, que se te vea del derecho. Entonces, cuando tú termines, vete al otro extremo por el que empezaste, añade hebra, a ver, aquí, añade hebra y haz una vuelta extra del derecho para que terminen los dos lados, los dos picos estén igual. Si no, te vas a encontrar que tienes en un lado la puntada y luego en el otro extremo de la bufanda vas a tener las cadenas. Entonces aquí en este otro extremo es donde tú añades de nuevo la hebra y haces tus puntos saltándote, pues igual que has hecho la primera vuelta. Aquí trabajas dos cadenas, saltas una cadena, haces el punto bajo y el medio punto, saltas una, ¿vale? Aquí ya lo tienes incluso ya, que sabes dónde tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo donde mismo tenías ya el punto. Sería aquí, este lo salto aquí, este lo salto aquí, ¿vale? Y termina de esta forma. Este sería mi revés, este sería mi derecho. ¿Vale? Entonces asegúrate de que tienes los dos extremos del derecho a la hora de antes de empezar a hacer nuestro cuello. Entonces tú tienes tu marcador y tienes aquí abajito del derecho la pieza. Y ahora, para que no se vea dónde empezamos las vueltas, yo voy a empezar por aquí detrás, ¿vale? Como en el cuello, detrás del cuello. Y este sería mi parte delantera, así que aquí voy a añadir. Hago así. Da igual, no tiene que ser en un punto exacto. Pero bueno, si más o menos calcula aquí, pues por aquí añado mi material. Y aquí, en esta primera vuelta, nos tenemos que inventar un poquito dónde hacemos los puntos. Yo creo que donde mejor podemos hacer los puntos, mirad, aquí tengo un boquetito grande y aquí tengo varias lazadas. Daros cuenta que este es como el ladito de la bufanda, no es la parte de abajo, es el ladito. Entonces aquí no hay puntos. Pero sí podemos localizar nuestras puntadas. Por ejemplo, aquí yo veo un espacio más gordito y aquí como 3 hebritas. Pues en el espacio más gordito, ahí voy a hacer mi primer punto.
lo vamos a hacer completo. Vamos a hacer, porque aquí vamos a trabajar en circular, hago un punto bajo, voy a ir guardando la hebra y un medio punto. El siguiente lo voy a ubicar pasando estas 3 hebritas. Aquí tengo otro boquetito que va antes de las siguientes 3 hebritas. Ahí hago un punto bajo y un medio punto. Vuelvo a saltar esas hebritas y aquí hay otro boquetito. Ahí, punto bajo, medio punto. Salto las hebritas, me voy al boquetito, punto bajo. A ver que tengo aquí una hebrita que tengo que estirar. Así. Medio punto. Salto aquí estas 3 hebritas al boquetito, punto bajo, medio punto. Voy a ir así hasta encontrarme con el marcador. Me estoy acercando ya al marcador. Ya vamos a cerrar nuestra bufanda. Aquí salto las 3 hebritas. Entonces tendría que hacer aquí, justo tengo aquí otras 3 hebritas. Entonces aquí en medio, punto bajo, medio punto. Y ya tengo que saltar al otro lado para cerrar. Donde tengo el marcador, que justo es donde tengo aquí las 3 hebritas. Pues donde justo aquí hago punto bajo, medio punto. Y ya he cerrado. Ya tenemos cerrada la bufanda. Voy a quitar el marcador para ver cómo queda. Por si hay que cerrar un poquito más o se queda muy abierto, pero yo creo que queda bien. Ahora ya es trabajar en círculo todo el tiempo. ¿Veis? Queda aquí esto así. Sí podríamos apretar un poquito este punto, simplemente. Voy a dejar aquí con el dedito marcado porque no quiero que se me vaya el sitio, que es este. ¿Vale? Y lo que sí puedo hacer es para que me quede un poquito más cerradito es ajustar al máximo ahí ese punto bajo. Punto bajo, medio punto. Bueno, pues ya estaría cerrado, ¿vale? Ahora sí. Perfecto, pues nada, giramos y voy a trabajar todo lo que me falta por aquí hasta llegar donde empezamos con esta misma puntada. Ya sabes, te tienes que saltar estas 3 hebritas y aquí hay un boquetito que está justo antes de las siguientes 3 hebras. Pues ahí, punto bajo, medio punto, punto bajo, medio punto. Bueno, pues aquí he llegado ya a mi último espacio. ¿Veis? Aquí tengo las 3 hebritas, aquí tengo mi punto. Aquí en el punto bajo voy a hacer un deslizado. Bueno, pues ahora tenemos dos opciones. O seguimos del derecho todo el tiempo, pues si queremos que se parezca a esta puntada, tendríamos que estar revés, derecho, pero si queremos hacer como el cuello un poquito diferente, podríamos hacerlo todo el derecho, podemos probar. Otra cosa que os quiero decir, bueno, la medida, como no la tenéis que realmente medir, porque ya habéis visto lo fácil que es sacar el cuello. Este cuello me entra a mí perfectamente por la cabeza, esto tienes que tenerlo en cuenta. Yo creo que a todas nos va a pasar bien por la cabeza. Y bueno, es simplemente cuando llevas 1 metro de bufanda tejida, es cuando pones el marcador, luego doblas por la mitad, ya te he explicado cómo, ¿no? Entonces ya te sale esta medida, no hace falta que tú tengas que estar pendiente de dejarla. Y es de unos 25 centímetros. Estirándolo así, ¿eh? Vale, pues continuamos con tejiendo la puntada que a partir de ahora vamos a repetir. Voy a hacer esta misma puntada, pero yo voy a ir todo el tiempo del derecho. Voy a hacer en circular el tejido. Me va a quedar un poco diferente esta puntada que, como veis, como vamos de derecho y revés, van quedando aquí como lazaditas, queda diferente. Bueno, pues aquí hacemos el contraste de este cuello con esta puntada, la misma, pero todo del derecho, sin volver derecho y revés. Entonces aquí, para empezar, aquí tengo un deslizado, este es mi punto bajo, el primero que hice.
Ahí hago una cadenita para dar altura y poder hacer aquí mismo en este punto bajo ya el primer punto. Punto bajo, medio punto. Me voy al siguiente punto bajo, saltándome el medio punto. Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto. No tengo casi ni que mirar porque sé que es aquí. Me tengo que saltar el medio punto al punto bajo. Punto bajo, medio punto. Y así vamos a dar todas las vueltas que necesitemos. Voy a dar toda la vuelta, cerramos, empezamos una nueva todo el tiempo. Aquí ya he llegado a la zona donde hicimos el cierre. Yo tengo el cierre hecho, ya no me tengo que preocupar. Simplemente salto este medio punto. Aquí tengo mi primer punto bajo. Ahí es donde tengo que hacer el punto. O la puntada, que es punto bajo y medio punto en el mismo punto. ¿Vale? Y continúo, salto y voy al punto bajo y hago un punto bajo y un medio punto. He completado la vuelta. Y aquí donde tengo mi punto bajo del principio, veis aquí he hecho mi último punto, me queda un medio punto aquí, lo salto y voy al punto bajo con el que empecé. Deslizo, perdón, hago una cadenita y vuelvo a empezar una nueva vuelta. Aquí mismo, donde he deslizado. He hecho la cadenita, el punto bajo y el medio punto. Salto el punto y me voy al punto bajo. Y ahora ya a meterle velocidad y a terminar el cuello, haciendo el alto que nos guste o sea cómodo. Yo recomiendo, o por lo menos yo voy a hacer un alto que me dé para doblar el cuello. Entonces sería el doble, voy a trabajar el doble de la altura que yo quiero para poder tener el doble de cuello y poderlo doblar. Bueno, pues vueltas y vueltas, ¿vale? Y aquí tenemos cerrado nuestro cuello, ¿veis? Nuestra bufanda es súper cómoda de llevar porque no se nos va cayendo ni nada. Voy a dar vueltas y vueltas y te diré el alto que nos va a crecer muy rapidito porque daros cuenta que aquí con 3 vueltas ya tendría yo de cuello tejido ya pues 4 centímetros. Así que, bueno, pues a ver lo que hago, a ver qué altura le voy a dar y te la digo. Ya tengo el tamaño del cuello en la medida que yo quiero, ¿vale? Esto sería, lo voy a poner así para que no se me estire, ¿eh? Esto sería de alto 22 centímetros más o menos, para que cuando lo doblemos, aquí nos quede nuestro cuellecito. Mira, esto sería del revés cuando lo doblamos, así. Y nos queda un cuellecito pues de unos 9-10 centímetros. Vale, bueno, pues listo, que tú quieres esta puntada que se te ve como a mí, así del revés, lo haces trabajando todo del derecho. Que lo quieres al contrario, entonces tendrías que trabajarlo de revés para que te quede al contrario. O sea, sería como si yo le diera la vuelta a esto, yo viera aquí el revés, veríamos así el revés, y entonces al doblarlo estarías viendo el cuello de esta forma, ¿vale? Tú decides cómo lo quieres. También tienes la opción de, una vez hecho, cambiarle el derecho y el revés, pero bueno, yo realmente lo quiero como te he mostrado. Yo quiero esto así, ¿vale? Que aquí esté el derecho como oculto, que cuando yo lo doble se me vea el revés. De esta forma. Después, como lo habéis visto en el short que he hecho, esto tiene muchas posiciones, porque luego yo lo meto hacia adentro cuando me quiero poner la capuchita en la cabeza. Y entonces, así, ¿vale? Entonces sí se vería como la puntada toda del derecho. Luego va esta parte cubriéndome la cabeza así. Entonces tiene muchas posiciones porque podemos hacer esto o darle la vuelta y hacerlo al contrario y que se nos vea esta parte. Bueno, como la puntada es un poco reversible, porque si os dais cuenta es prácticamente del derecho y del revés, prácticamente es igual.
no hay mucha diferencia. Pues daría un poco lo mismo. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer para terminar ya tengo mi cuello hecho, remato hebra del cuello y demás. Y voy a dar una vuelta, esto es opcional, ¿vale? Pero yo voy a dar una vuelta extra por toda la bufanda. Quiere decir, voy a coger aquí, esta es como la parte de atrás, digamos, ¿no? Del cuello, ¿veis? No es donde tengo la apertura. Entonces cojo un lateral de la bufanda y trabajo desde una punta, desde un extremo hasta el otro, con esta puntada para terminar igual, y en el otro lado igual hago lo mismo. En el otro extremo hago lo mismo, la misma puntada otra vez, empezando desde aquí. Aquí sí pasaría por aquí por el cuello y ya terminaría aquí, ¿vale? Esto no lo trabajo ni a un lado ni a otro porque ya está trabajado. Y la puntada ya sabéis cómo la tenemos que hacer del derecho, y vamos a ir entrando en los espacios que están antes de las 3 hebritas, ¿vale? Como hicimos cuando sacamos el cuello. Haría mi primer punto aquí, por ejemplo, y ya me voy yendo aquí. Este sería el siguiente, este sería el siguiente, ¿vale? Así, por todo. Entonces añadimos la hebra aquí justo en el primer puntito. Ahí voy a hacer 2 cadenas nada más. Como no estamos trabajando en circular, no voy a trabajar el punto entero. Y ya desde ahí me voy al espacio donde tengo que hacer el punto, punto bajo, medio punto. Al siguiente, punto bajo, medio punto. Aquí tenéis que pasar estas 3 hebritas. Aquí. Punto bajo, medio punto. ¿Vale? Pasan las 3 hebritas justo antes de las otras 3. Punto bajo, medio punto. Vale, pues eso lo vamos a hacer por todo. Completar la vuelta, aquí hago yo mis 2 medios puntos y aquí, entrando aquí, en este punto, hago un deslizado. Vale, bueno, pues ahora sí ya podríamos cortar la hebra. He hecho un lado y ahora voy a hacer el otro. Rematando hebra y dándole un poquito de vapor, tendríamos nuestro proyecto terminado. Es la bufanda más fácil de tejer, de explicar. He hecho el tutorial muy rapidito, como habéis visto. Seguro que lo habéis entendido bien, pero si no lo habéis entendido, solo me tenéis que consultar donde tenéis la duda. Yo creo que aquí no hay problema de que entendáis para todos los niveles. Si eres principiante, atrévete con esta bufanda porque te va a encantar tejerla. Estoy segura que vas a hacer unas cuantas, de hecho, de lo que te va a gustar. Cunde mucho, se trabaja muy fácil, muy bien, materiales los que quieras. Yo he hecho esta combinación de degradado, de un poquito más suave a un poquito más subidito el tono, pero bueno, esto es independiente de ya lo que cada una quiera. He hecho aquí el corte porque luego a la hora de hacer así, ¿veis? Queda muy bien. Y ya habéis visto la cantidad de posiciones que tiene para podértela poner, ir abrigada y que no se te vaya cayendo la bufanda. Esto es una maravilla, porque yo muchas veces tema bufanda que si te hace un nudo, cómo te lo anudas, cómo te lo pones para que no se te mueva, ¿no? Y aquí pues ya la tienes ahí cogida al cuello y de ahí no se va. Bueno, pues espero que te haya gustado, que te animes a hacerla y que nos vemos muy prontito. Hasta luego.